Un motor eléctrico es una máquina eléctrica como la de la imagen, que transforma energía eléctrica en energía mecánica, rotación, por medio de interacciones electromagnéticas. La parte fija, el estator provee un campo magnético constante. El rotor es la parte que gira, es una simple espira o en este caso, un conjunto de espiras que llamamos arrollamiento, gira en este caso gracias al imán permanente. El devanado del rotor está conectado a una fuente de alimentación de corriente continua a través del anillo, que llamamos colector de delgas. Cada semianillo del colector es una delga. Cuando fluye la corriente a través del devanado se induce en él una fuerza electromagnética que sigue la ley de Lorentz. Reglas de Maxwell. Ponemos la mano extendida de tal manera que los dedos apunten al primer vector y el segundo vector salga de la palma en cualquier ángulo. Si lo hemos hecho bien, el dedo índice indica la dirección de la carga con su componente de velocidad, el dedo anular indicará la dirección del flujo magnético y el dedo gordo la dirección del vector fuerza. El motor de corriente continua. 2. En las máquinas eléctricas rotativas, el inductor es el que produce el campo magnético principal. En las máquinas pequeñas puede ser un imán permanente, y en la mayoría de los casos se requiere más potencia que se consigue con un electroimán. El electroimán se alimenta con la corriente de excitación. Por otra parte, tenemos un inducido. Cuando es un generador se induce una corriente. Y cuando es un motor, se induce un par motor, que es la fuerza que hace girar el motor. Pongamos el inducido de un alternador. El alternador es un generador que también puede funcionar como un motor. De hecho, los motores síncronos y los alternadores son la misma máquina funcionando de forma distinta. Vamos a centrarnos en función como alternador, es decir, como generador de corriente alterna. Como distinguimos el inducido del inductor en un generador se produce el campo magnético principal en el inductor. Mientras que la corriente se genera en el inducido, sabiendo esto el inductor en el alternador sería el rotor, con su campo producido con corriente continua o bien con alimentación externa o bien con una dinamo autoexcitada por la propia máquina. El inducido es el estator, donde se induce la corriente que genera la máquina. Los motores de corriente continua se clasifican según la forma de conexión de las bobinas inductoras e inducidas entre sí. Tenemos 4 tipos. Motor en serie. El motor serie es tal que los devanados del inductor y del inducido se encuentran conectados en serie. Motor de excitación independiente. El motor de excitación independiente es tal que el inductor y el inducido se alimentan de dos fuentes de energía independientes. No se suelen utilizar, salvo excepciones muy concretas, por el inconveniente de tener que utilizar dos fuentes de tensión externas. Motor en derivación o motor shunt. El motor shunt dispone los devanados inductor e inducido conectados en paralelo. Motor compound. El motor compound o compuesto consta de dos devanados inductores, uno está en serie con el devanado inducido y el otro en paralelo. 6.1. La caja de bornes. Los bornes se etiquetan según la configuración de diseño. Las conexiones se realizan con puentes que facilita el fabricante, también se puede mediante latiguillos. 6. Tipos de conexión entre devanados. La inversión del sentido de giro. Para invertir el sentido de giro de un motor de corriente continua, hay que cambiar el sentido de la corriente en uno de los devanados. Debido a esto, se invierte el par en el inducido, lo que produce la inversión del sentido de giro. Si se realiza desde el exterior de la máquina hay que intercambiar los cables de alimentación, ya sea mediante el devanado inducido, o por los bornes del devanado inductor. Para que el motor no se acelere en demasiado, se recomienda invertir las conexiones del inducido en vez de hacerlo en el inductor. Cuando arrancamos un motor de corriente continua, se crea una sobretensión que puede ser dañina para los devanados y para la instalación de la alimentación. Para resolver este estado, se conecta un reóstato en serie con el devanado inducido. De este modo, al alcanzar el motor su funcionamiento nominal, en velocidad y corriente, el reóstato se anula. La puesta en tensión se hace con la máxima resistencia. De esta manera, va disminuyendo el valor ómnico hasta conseguir la velocidad nominal del motor. En este momento la resistencia debe de ser 0. El motor de corriente continua en funcionamiento. Un motor de corriente directa produce un par gracias a la conmutación mecánica de la corriente. En esta imagen existe un campo magnético permanente producido por imanes en el estator. El flujo de corriente en el devanado del rotor produce una fuerza de Lorentz sobre el devanado, representada por las flechas verdes. Debido a que en este caso el motor tiene dos polos, la conmutación se hace por medio de un anillo partido a la mitad, donde el flujo de corriente se invierte cada media vuelta, 180 grados. La manera de operar de estos motores llega a ser un poco diferente a cualquier otro motor de DC y AC.
El principio del funcionamiento de los motores brushless consiste en que, al momento de energizar dos polos de las tres bobinas que contiene, induzca un campo magnético en las mismas para así ser repelido por los imanes en el interior. Al girar el rotor un paso hacia una dirección, es al mismo tiempo repelido por un imán y atraído por otro. Es ahí cuando se induce potencial eléctrico en otra terminal del embobinado para soltarse de una de las previamente conectadas. Es ligeramente complicado controlar la velocidad de giro de este tipo de motor ya que es imposible hacer los cambios de conexiones entre las terminales de los embobinados a mano, es por ello que se utiliza un ESC, controlador electrónico de velocidad, por sus siglas en inglés, para poder variar las velocidades de giro por medio de modulación por ancho de pulsos ya sea suministrado por un microcontrolador o por un transmisor de control remoto. Los motores brushless tienen muchas ventajas frente a los motores CC con escobillas y frente a los motores de inducción. Algunas de estas son: mayor relación velocidad par motor, mayor respuesta dinámica, mayor eficiencia, mayor vida útil, menos ruido, mayor rango de velocidad. Además, la relación par motor tamaño es mucho mayor, lo que implica que se pueden emplear en aplicaciones donde se trabaje con un espacio reducido. Gracias por su atención y espero haber aportado un punto de vista distinto para este tema de motores eléctricos en corriente continua.